Soy el director de operaciones de la compañía Network Security Team, que tiene presencia en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Barranquilla desde hace 15 años aproximadamente. Dentro de mi formación, pues mi estudio más avanzado es el doctorado. Soy doctor en Ingeniería de Seguridad de la Información, con varias certificaciones, 27 certificaciones internacionales, algunas en ciberseguridad y otras en networking y en seguridad de la información. Cuento con varias especializaciones académicas, tanto en networking como en ciberseguridad y ciberdefensa, y 3 maestrías también en el área. Hoy vamos a hablar del análisis de malware. Vamos a hacer una introducción pues general y vamos a ver una metodología con un ejercicio en vivo relacionado pues con el análisis de malware. Entonces, adentrémonos al tema. Vamos a tocar los conceptos preliminares, vamos a mencionar algunas de las principales familias de malware que existen en el mercado, más también cuál es la metodología general, pues el merge de varias metodologías, la que utilizamos nosotros en la compañía para hacer el análisis de malware. Vamos a entender qué es un zip deep, también vamos a ver qué es eso de análisis dinámico, análisis estático, y terminaremos con un demostrativo, un ejercicio práctico. Bien, entonces enfoquémonos en las presentaciones. ¿Qué tenemos como conceptos preliminares? Pues todos sabemos qué es malware. Malware evidentemente es un producto de software que ha sido desarrollado para comprometer algunas o todas las características de los activos de información de las organizaciones, evidentemente en formato digital. Y el objetivo del análisis de malware, pues básicamente no es más que el de primero determinar cómo se ejecuta ese producto de malware, determinar cuáles son las acciones que una vez el producto se descarga al sistema destino, se ejecutan, valga la redundancia, ocurren sobre ese sistema. En este caso podría ser la creación de nuevos procesos, la creación de tareas programadas, la creación de cuentas de usuario, el establecimiento de una conexión, por ejemplo, con un centro de comando y control, el levantamiento de un proceso y la apertura de un puerto TCP/UDP. En fin, determinar a nivel general pues cómo trabaja ese producto, y posteriormente identificar cuáles son las características específicas que permitan que se pueda determinar con precisión a qué tipo de familia pertenece, y por supuesto a partir de esta información tratar de individualizarlo. Una vez lo podamos individualizar, entonces pasaremos pues a detener las acciones maliciosas y a erradicarlo de la plataforma afectada. A partir de allí, del resultado del análisis de malware, es altamente probable que tengamos como resultado unos nuevos indicadores de compromiso que incluyan, por ejemplo, direcciones IP destino, que incluyan entradas en el registro de Windows, o creación de nuevos procesos a nivel de los diferentes sistemas operativos, o la creación de una tarea programada, por ejemplo, sobre nuestros sistemas operativos Unix, Linux, OS X, la creación de cuentas de usuario, la creación de carpetas, de nuevos elementos que de alguna forma pues van a permitir que en el proceso del análisis se extraigan esos indicadores de compromiso, esos indicadores de ataque que podremos desplegar en nuestros sistemas de defensa una vez el ejercicio ya finalizado. De hecho, este ejercicio de análisis de malware pues típicamente lo realizan los fabricantes de EDRs, los fabricantes de los antiguos antivirus y de los sistemas antimalware existentes, de los diferentes XDR, para, digamos que, fortalecer las capacidades de detección de las herramientas que se encuentran desplegadas en la infraestructura de sus clientes. Bien, entonces, ¿cuáles son las características particulares de un producto de software malicioso? Las características particulares están relacionadas con, por ejemplo, cómo se propaga, cómo este producto se descarga a tu sistema, cuál es el vector de infección
si estamos hablando específicamente pues, de un virus, qué tareas particulares se levantan sobre el sistema operativo, qué procesos se crean. Esas características particulares permiten que al malware se le pueda clasificar. De hecho, existen diferentes maneras de clasificar el software malicioso. Pues en el mundo hay muchos laboratorios que utilizan técnicas un poco diferentes y patrones y características diferentes para clasificarlo, pero personalmente creo que es bastante más fácil de clasificarlo a partir de la ejecución de lo que típicamente se llama como el código base. La ejecución de ese código base y su comportamiento permite determinar a qué familia pertenece. Entonces, dentro de las familias de productos de malware que existen en el mercado, pues los más conocidos y los más antiguos, y de hecho muchos de los otros productos de malware se confunden con estos, son los virus. Los virus tienen características muy particulares diferentes al resto de las otras familias. Y es que el virus necesita, por defecto, necesita un anfitrión. El virus se hace huésped típicamente de un binario o de un ejecutable en entornos Microsoft, de un binario en entornos Linux y Unix, y a partir de ese anfitrión pues se hace huésped, copia su código allí y empieza su proceso de replicación. Cosa muy diferente a lo que ocurre con un gusano, pues el gusano no necesariamente requiere de un anfitrión para copiar su código, y a diferencia de los virus, los gusanos se pueden propagar a través de la red. Los otros productos que vemos por acá, por ejemplo, son los keyloggers. Los keyloggers son una subfamilia de la familia conocida como software espía. Y estos productos de software en particular pues tienen como tarea capturar el keystroke, el registro del teclado del usuario. Pero dentro de esa familia de spyware también hay otras subfamilias diferentes a los keyloggers. Están los screenloggers que capturan pantallazos y los videologgers que capturan sesiones de video pues, de las acciones del usuario. Aquí tenemos otros de los antiguos más conocidos. Tenemos evidentemente a los troyanos que utilizan un archivo de transporte, un archivo carrier, para aparentemente mostrarse al usuario como un producto benéfico y que no para nada va a afectar la seguridad de su sistema, pero muy similar a lo que ocurrió con el caballo de Troya, que imagino que todos conocen. Hay código malicioso dentro, código malicioso que se va a ejecutar típicamente en background cuando se esté ejecutando el archivo carrier. Y aquí hay algunas otras familias que faltan, por ejemplo, los bots, los rats y evidentemente las familias de ransomware que tienen capacidades de secuestro pues, de los activos de información del usuario final. Entonces, y evidentemente también de plataformas de servicios desplegadas tanto en la nube como on-premise. Los productos de ransomware hoy en día pues típicamente se apoyan de un centro de comando y control, que es en donde se generan las llaves de cifrado, y a partir de ese centro de comando y control se le da la orden al script o a la rutina de código que ha sido inyectada en la computadora afectada, ya sea de forma remota, vía un exploit o de forma local, y posteriormente el script, digamos que descarga el código malicioso, la porción de código malicioso. Una vez se descarga esa porción de código malicioso, se le aplica una operación generalmente binaria. Normalmente ese código malicioso viene protegido a través de una operación binaria XOR o a través de algún proceso de ofuscación para tratar de ocultar digamos que esa carga útil dañina. Posteriormente a esto se obtiene como resultado el archivo malicioso y se inicia la ejecución en el sistema. Posterior a esta actividad es altamente probable, dependiendo evidentemente pues, de la cepa de ransomware, que se realice un proceso de exfiltración de información. Una vez se localicen los recursos que se hacían comprometer, son enviados, una copia es enviada al centro de comando y control, y luego con las llaves generadas por el centro de comando y control, que en este caso utiliza criptografía tanto simétrica como asimétrica, se cifra, se da la orden de cifrar a los archivos relevantes del usuario final.
Esta es una familia que hoy en día tiene aproximadamente pues más de 1.550 cepas en el mercado. Ahora, pero adicionalmente a esto, los productos de software malicioso tienen otro componente a nivel de código. Ese componente adicional es lo que llamamos la carga útil. Ese código de infección o el código base que le sirve para propagarse es el código que se utiliza generalmente por defecto para determinar a qué familia pertenece el producto de malware analizado. La carga útil, digamos que es la carga dañina, es la porción de código que realiza el cifrado o que realiza la exfiltración de información o la que ejecuta el código necesario para capturar el keystroke del usuario o quien pues realiza el compromiso de la disponibilidad, integridad y o confidencialidad. De manera que un gusano, por ejemplo, puede generar un ataque de negación de servicio, pero un troyano también lo podría hacer. Y eso depende pues, de la carga útil con la que haya sido programado. Algunos otros productos de software malicioso tienen componentes adicionales. Uno de ellos, muy común en los troyanos, es el dropper. El dropper tiene como función garantizar la persistencia del código malicioso en el sistema destino. Típicamente sobre sistemas operativos Microsoft pues crea entradas en el registro, o sobre sistemas operativos Unix crea nuevos servicios o crea alguna tarea programada a través del cron, por ejemplo. Pero algunos otros tienen un componente lógico que se activa a partir de un evento. O sea, puede ser que el producto de malware lo tengas en tu máquina y solamente se va a ejecutar en el momento en que ocurra un evento particular o se cumpla una fecha en específico o digamos que se llegue a la hora asociada a la condición de inicio. Algunos productos de malware pues podrían tener esta condición. Y aplica para muchísimas familias. Evidentemente, no se nos puede escapar los productos de malware que son creados por campañas asociadas a las amenazas persistentes avanzadas. Estos productos de malware, y a diferencia de las otras familias, típicamente las familias que mencioné, pues han sido muchos de estos productos ya están indexados, ya han sido analizados en laboratorio. Y básicamente a partir de esas firmas de esos productos, las casas anti-malware pues en la antigüedad realizaban las actualizaciones automáticas en las bases de datos de definición de virus o de malware. Digamos que una vez, a partir aproximadamente del 2010, empezaron a encontrar productos que se aprovechaban de vulnerabilidades de día cero y que típicamente eran el resultado de la generación de herramientas en el contexto de las campañas APT. Digamos que empezamos a utilizar no solo la detección basada en firmas, sino basada en anomalías. Entonces empezamos a utilizar a nivel mundial motores que detectan también al producto de software malicioso por el comportamiento. Y de hecho, las detecciones basadas en firmas generalmente tienen muy poca posibilidad pues, de poder detectar productos de malware que abusen de habilidades de día cero y que evidentemente no hayan sido analizados ni estén registrados en ninguna plataforma de indexamiento de código malicioso. Bueno, aquí vamos a ver en términos generales cuál es la metodología. Existen varias metodologías para hacer análisis de malware, pero casi todas convergen en estas fases que aparecen en la presentación. Pues la primera fase está relacionada con las acciones iniciales. Y en el contexto de las acciones iniciales, pues básicamente nos referimos a las tareas que están relacionadas con, primero, montar el testbed, o tener el acondicionado del laboratorio para realizar el análisis de malware y tener acceso a las muestras, más algunas otras tareas que tienen que ver con la preparación. Posteriormente hay unas actividades en la fase de clasificación que nos ayudan a determinar a qué familia pertenece el producto, y ya posteriormente vendrían los dos tipos de análisis generales, el análisis del código estático y evidentemente el análisis dinámico que se realiza en tiempo de ejecución.
es muy probable que a partir del resultado del análisis dinámico pues hagamos una reclasificación. Hoy en día los productos de software malicioso ya no son tan puristas, o sea, es difícil que encontremos una familia que sea solo un producto de software que pertenezca a la familia de los gusanos nada más, pero es altamente probable que encontremos, por ejemplo, un ransomware que tenga un módulo de gusano, caso puntual, por ejemplo, de WannaCry, y de WannaCry en adelante muchas de las cepas de ransomware actúan así. Como también es posible que encontremos esos productos, alguna familia, alguna variante, alguna familia embebida en un troyano. Entonces, generalmente en el proceso pues, del análisis de malware uno vuelve a hacer una reclasificación, o puede que encontremos que no estamos ante un solo producto, sino una suite que tiene múltiples componentes. Entonces, ¿en qué consiste las acciones iniciales? Pues las acciones iniciales apuntan a que acondicionemos a nuestro laboratorio de pruebas, a que descarguemos la muestra de malware que se va a analizar. Puede ser una muestra de malware que venga embebida en una imagen forense, o la muestra de malware pues que ya en el contexto de solo hacer una investigación un poco más académica, pues hayamos descargado de alguna fuente en particular y que nos sirva pues para probar la metodología o para experimentar un poco con ese producto y empezar a volvernos fuertes en esta línea de investigación de la ciberseguridad. Evidentemente también aquí preparamos las herramientas de software especializadas que vamos a utilizar en el resto de las fases. Esa preparación, como les decía, pues digamos que el elemento clave aquí es que tengamos acceso a la muestra de malware que se va a analizar y que la podemos descargar pues de diferentes fuentes. En el caso nuestro, nosotros tenemos una honeynet con algunos honeypots que están expuestos ahí a propósito pues para que los diferentes grupos agresores pues le peguen a nuestras máquinas y nosotros poder aprender un poco de ellos, evidentemente, ¿no? Ahí hay una cantidad de sensores con los que se monitoriza su comportamiento y evidentemente también, valga la redundancia, sacamos los productos de malware ahí para análisis. En una investigación forense computacional en donde es necesario determinar qué producto de malware se utilizó, pues la fuente será las imágenes forenses extraídas ya sea de la memoria RAM o ya sea de disco. Posteriormente a esto tendríamos que obtener la línea base. Entonces sobre ese testbed tenemos unas máquinas típicamente virtuales, pueden ser físicas, pero hoy en día usamos muchos virtuales, sobre las cuales ya hemos montado unas herramientas que nos permiten obtener la línea base. Entonces la línea base sería muy similar a tomar un snapshot de esa máquina virtual, del sistema operativo, pero hay herramientas que permiten que se pueda tomar una línea base de todo el sistema operativo o de componentes particulares del mismo. Una buena idea es para poder tener claridad sobre los cambios que ocurren una vez se ejecuta el producto de malware, es desactivar las actualizaciones automáticas, ¿no? Porque igual si lo tenemos activo y en ese momento hay una actualización automática que se está descargando, pues va a haber algunos archivos que se van a modificar y los hashes no van a coincidir. Es muy probable que las herramientas que utilicemos para obtener esa línea base haga uso de algoritmos de hash. Si no tenemos alguna, pues podemos tomar un snapshot directamente de la herramienta de la máquina virtual y utilizar una herramienta aparte a través de la cual podemos generar los hashes del snapshot. Bien, posterior a esto pasamos a la clasificación. En la clasificación lo que hacemos es a partir de esa muestra de malware determinar algunas características particulares, por ejemplo, qué tipo de producto es, si es un PE, si es un LF, si es algún tipo de producto similar, si viene empaquetado, si viene ofuscado su código, si viene cifrado, por ejemplo. Y posterior a esto, pues utilizamos algunas herramientas que tienen bases de datos de productos de malware con el fin de determinar si esa cepa o ese producto que estamos analizando en ese momento pues ya ha sido analizado por un tercero. Caso, por ejemplo, de las plataformas como VirusTotal,
caso de algunas otras plataformas como Juco, caso de algunas otras plataformas que utilizan las reglas Yara, por ejemplo, que ya alguien ha construido, o caso también de plataformas como Enirron, en donde pues alguien ha tomado esa muestra y ha hecho los cambios directamente sobre ella. Si no, pues digamos que el trabajo se nos va a extender un poco más y tendríamos que continuar con el resto de las fases. Si el producto ya ha sido analizado por alguien, pues lo que podríamos hacer sería seguir con las fases para validar que ese producto realmente sea de malware o no, asumiendo pues que previamente no ha tenido un análisis por parte de ningún otro laboratorio en el mundo. Dentro del ejercicio también buscamos cadenas de texto. Normalmente las cadenas de texto, en el momento en que se compila la aplicación, pasan a ser netamente cadenas en formato Unicode o ASCII, que analizando con herramientas que me permiten extraer los strings, pues me muestran, por ejemplo, DLLs utilizadas, nombres de usuario, hay APIs que están consumiendo, direcciones IP, pues información que de alguna forma es enriquecedora para el ejercicio. Y ya les mencioné pues que identificamos también si hay algún tipo de protección de acceso y el tipo de producto, el formato del mismo. Hoy en día es bastante probable pues que los ataques en donde se utiliza malware, ese malware venga empaquetado. Y ese malware normalmente con algunas de las herramientas que están disponibles en el mercado y las que construyen las organizaciones cibercriminales utilizan packers para troyanizar de alguna forma ese código malicioso pues dentro de archivos que son legítimos para el sistema operativo o archivos legítimos para algún producto de software existente en el mercado. Pues básicamente una vez el empaquetador haga el proceso, el código malicioso se copia en el espacio de memoria del mismo producto de software original, y cuando se invoca la ejecución del software benéfico del software original, se ejecutan las rutinas del stop que hace el desempaquetado, y él realiza el proceso de descifrado si es que está cifrado el código o si está ofuscado, pues procesa el código y luego lo ejecuta. Y de ahí en adelante se ejecuta, a partir de ese código malicioso, pues se ejecuta la primera línea del archivo original. De manera que el usuario final ve corriendo el producto de software benéfico, pero en background seguramente se va a ejecutar el código malicioso o el código dañino para el usuario final o para el sistema víctima. En el contexto de las técnicas de ofuscación, pues existen muchas. Aquí de alguna forma solo están relacionadas 4. La primera es que se utiliza un empaquetador, como lo mencioné previamente. La segunda es que se cifre al archivo en sí mismo, de manera que en el momento en que el proceso anti-malware intente hacer el análisis, pues no encuentre una coincidencia, porque realmente no entiende el código fuente o entiende el código del producto que está analizando, pues y sencillamente no determina como veredicto que es software malicioso. La otra técnica es el polimorfismo, y la siguiente es el metamorfismo. El polimorfismo está relacionado con la aplicación de una técnica de ofuscación que podría reemplazar las características que son identificables del archivo, por ejemplo, el nombre, cadenas que vienen embebidas, el flujo de control, si ha sido cifrado, entonces las mismas llaves de cifrado, pero sin alterar la función principal del producto. Y el metamórfico, esa ofuscación metamórfica apunta a que se hagan cambios, pero ya de forma dinámica, en la estructura del producto, de la lógica del código, de manera que cada vez que se ejecute, se va a ejecutar diferente, pero la función principal o la afectación maliciosa puede terminar haciendo la misma. Aquí podemos ver capturas de pantalla de algunas de las técnicas pues de ofuscación que dificultan el proceso de la detección de forma automática del producto de malware, como también dificultan el análisis forense o el análisis de malware pues por parte del laboratorio. Bien, entonces es importante para poder tratar al archivo, determinar qué tipo de archivo es, en qué tipo de formato fue generado. En este caso, para sistemas operativos Windows típicamente nos enfrentamos a un PE, a un portable ejecutable, y para sistemas Linux o Unix típicamente nos encontramos con un LF, que es un formato de enlazado y ejecutable y de ejecución.
Esos productos generalmente tienen las secciones que están viendo aquí en los bloques que están viendo en la presentación. Pues primero tienen, para los PE, tienen una cabecera de OS que tiene un número mágico que indica, en este caso, que el producto es un producto ejecutable para Windows. Posteriormente viene el bloque del header del PE, luego viene una cabecera opcional y la sección de las tablas. En esa sección se especifican, en esa tabla de secciones, perdón, se especifican los diferentes bloques que tiene el ejecutable. Por ejemplo, el bloque .text es el que incluye al código con la lógica computacional que se va a correr en el momento que se invoque la ejecución del producto, y el entry point, el punto de entrada, la primera línea de ejecución de la lógica computacional del producto. El punto data, por ejemplo, tiene la inicialización de atributos, por ejemplo, las cadenas de texto. El punto redata pues tiene la tabla de importaciones o hace referencia a las DLL, a las API del sistema operativo que utilice el producto. Si el producto tiene iconos, por ejemplo, entonces aquí veremos un bloque .rsrc. En fin, si fuese un LF para Unix o para Linux, pues el formato sería muy similar, pero no el mismo. Miren que aquí tenemos un bloque de secciones y la sección de las tablas, no la tenemos como sección de tablas, sino como sección de la cabecera de las tablas y está en la parte inferior. Pero el resto de los bloques pues son muy similares a los del PE tradicional. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para realizar las actividades de clasificación? Pues aquí tenemos varias. Aquí tenemos herramientas de hash que me permiten calcular los hash a partir de diferentes funciones. Tenemos herramientas de comprobación para determinar el tipo de malware si ya ha sido clasificado. Aquí tenemos los anti-malware, tenemos herramientas como SSDIP, tenemos a VirusTotal, a Hybrid, ya mencioné algunas al principio. Dentro de las herramientas para buscar cadenas tenemos a String, tenemos a Vintext, entre otras también. Hay herramientas como PID que nos permiten determinar, y UPX que nos permiten determinar, por ejemplo, si está empaquetado el producto de malware, de manera que podamos determinar cuál fue la herramienta con la que se empaquetó y lo podamos desempaquetar y tener acceso pues a la lógica computacional, al contenido. Y también tenemos algunas herramientas que nos ayudan a identificar el formato y la estructura, como el PViewer, como el PVir, PStudio, Dependency Walker, que nos muestra librerías de vínculos dinámicos, Shared Object, pues para sistemas operativos Unix. Con respecto a la clasificación, pues aquí se supone que ya debemos tener claro a qué tipo de productos de software malicioso nos enfrentamos, y a partir de ese tipo de productos, entonces abordaremos el análisis de código. Ese análisis de código pues puede ser, pues debe hacerse en la ZipDip, evidentemente, y dependiendo de en qué lenguaje de programación fue construido el producto. Si tenemos enfrente un binario, tenemos a un archivo de bytecode, por ejemplo, como un archivo de clase Java, pues podríamos llegar o no a ver el código fuente en alto nivel. Si es un ejecutable, por ejemplo, un .exe, o es un archivo binario de algún sistema Unix, es altamente probable que lo que veamos sea el ensamblador. El código ensamblador, ya sea el basado en x86, pues de la arquitectura del sistema sobre el cual estemos haciendo la ejecución de la tarea, o el de AT&T. Pero si es un producto generado como bytecode, caso de los archivos .class de Java, pues sí podríamos llegar a obtener incluso el código en alto nivel, ¿cierto? Y entender un poco más la lógica. Eso quiere decir que nos toca típicamente en el laboratorio de malware conocer un poco de ensamblador para poder determinar cuál es la lógica computacional del producto. Mientras más sepas, pues con mayor precisión podrás determinar qué hace, cómo lo hace, si se conecta con algún sistema externo, si hay digamos que algunos valores de algunas variables que nos permitirían individualizar más fácilmente el producto a futuro, pues para facilitar su detección. Bien, en este punto necesitaríamos contestar los siguientes interrogantes, por lo que ven ahí en la presentación. Y posterior a esto, entonces, cargaríamos el producto
en las herramientas, con las herramientas que necesitamos para poder determinar, contestar las preguntas que ya vieron, determinar cuál es su funcionalidad y a partir de esa funcionalidad, pues, digamos que validar la clasificación y contrarrestar sus acciones maliciosas contra el sistema víctima, determinar realmente cuáles son las acciones que dañan a ese sistema víctima por parte de la ejecución de ese producto de software. Aquí, dentro de las herramientas que podemos utilizar, pues tenemos a muchos desensambladores. Tenemos AIDA Pro, por ejemplo, es uno de los bastante utilizados. Tenemos allí Hydra, es un producto bien interesante construido por la NSA y que permite que no solo se puede hacer análisis estático, sino también análisis dinámico. De hecho, la herramienta nos lo permite hacer así y nos genera en lenguaje C, digamos que una versión en alto nivel del código en ensamblador. De hecho, hay algunas otras herramientas adicionales. Tenemos a Holy Debugger, al Immunity Debugger, a Windows 32 y 64, el mismo EDB, pues lo podríamos utilizar pues dependiendo del tipo de binario que vamos a procesar. Y posteriormente tendríamos el análisis dinámico, que básicamente es un análisis basado en comportamiento, en donde a diferencia del análisis estático ya no vamos a revisar el código fuente porque se supone que ya lo hicimos y entendemos cómo funciona el producto, sino que vamos a determinar qué acciones ejecuta, pero ya en tiempo de ejecución. Por ejemplo, en el análisis de código estático podemos identificar variables, por ejemplo, valores asociados a las variables, pero no podemos determinar en tiempo real qué objetos se instanciaron ni qué atributos tienen los objetos. Eso sí lo podemos determinar en tiempo de ejecución, pues a partir de ese análisis dinámico, análisis de comportamiento. Entonces ponemos a ejecutar el software malicioso en ese entorno controlado. Evidentemente limitamos el acceso, ¿no? Ese testbed que está compuesta por una o más máquinas que utilizamos en ese entorno de análisis controlado, debería estar aislado del exterior. Habilitamos algunas herramientas para que el producto de malware crea que está conectado a Internet. Por ejemplo, si necesita hacer resolución de nombres, pues permitimos a través de algunas herramientas de análisis de malware, el análisis dinámico de malware, la prestación de un servicio de resolución de nombres a través de un DNS, un servicio DNS controlado por nosotros. Si realmente es de forma extrema necesario conectarlo a Internet, pues lo haríamos de forma controlada por un canal allí que no vaya a facilitar la contaminación de las máquinas que tenemos en el entorno en producción de nuestra organización. Pero generalmente esto se hace muy poco. Simulamos más bien Internet o el acceso a Internet con diferentes servicios desplegados dentro del mismo testbed. Hacemos posteriormente generamos una imagen o volcamos un dump de la memoria RAM de la máquina en donde se está ejecutando el producto de malware y tomamos las instantáneas necesarias que posteriormente nos va a servir para determinar qué cambios ejecutó el producto de malware sobre ese sistema afectado o sobre el sistema que tenemos en laboratorio. También utilizamos herramientas para determinar si hubo cambios en el sistema de archivos, si se ejecutaron, digamos que rutinas que escribieron archivos en disco o que eliminaron archivos en disco, que movieron archivos de su ruta o que hicieron cambios en ellos. Aquí tengo en esta presentación pues algunos de los nombres entre paréntesis y en azul pues de herramientas que podríamos utilizar para las diferentes funciones. Bien, es probable que dentro del mismo análisis dinámico tengamos algunas subfases, ¿no? Entonces, inicialmente tomamos la instantánea antes de ejecutar el producto de software malicioso, ejecutamos la aplicación que nos va a servir para tomar, digamos que las instantáneas pero específicas del registro del sistema operativo, de la memoria RAM, etcétera, y luego ponemos a ejecutar la muestra de malware. Luego tomamos nuevamente las instantáneas y hacemos una comparación de los cambios, de los archivos que fueron creados, modificados, etcétera, en la versión de la instantánea final versus
el estado del sistema, la posición de esos archivos, el tamaño de esos archivos, los compendios criptográficos, los hashes de esos archivos, pues en el momento previo a ejecutar el producto de malware. Y luego, digamos que finalizaríamos el ejercicio documentando lo que encontramos y normalizando nuestros sistemas. Creo que pasé un poquitico de tiempo, no sé, Denis, si tenemos chance para hacer el ejercicio, hacer un ejercicio práctico o finalizamos hasta aquí por temas de tiempo. Yo creo que es mejor finalizar acá por temas de tiempo, ya que nos alargamos 10 minutos. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces en otra oportunidad pues vemos el ejercicio en vivo. Muchísimas gracias por la invitación, que tengan una excelente tarde.